Buenas noches, mi nombre es David Vera Sánchez y a cargo de mi compañera Laura Rojas, John Mario Sepúlveda y Juan Camilo Rodríguez hablaremos acerca del transporte de Reynolds. En contenido encontramos su fórmula inicial, encontramos la derivada del transporte de Reynolds, encontramos también la ecuación física, también la derivada material, un efecto estéril y también el movimiento sobre el volumen de control. Iniciando con esta presentación encontramos su fórmula que es igual B mayúscula igual a M por B. B mayúscula representa cualquier parámetro del fluido, M es la cantidad del parámetro sobre unidad de masa y la B minúscula es la cantidad de propiedad extensiva que posee una serie en un instante de tiempo. Deducción del teorema del transporte de Reynolds. Como ejemplo encontramos como este tipo de tobera que su sistema de control serían las líneas rojas. En este está iniciando o entrando un fluido en una velocidad sub 1. Mientras que este avanza cerca por todo el teorema del transporte de Reynolds o el volumen de control, este se va expandiendo. Su volumen va constantemente creciendo, ya que el volumen de control lo que hace es que limita por donde está cruzando aquel sistema. Podemos hallar que su fórmula es igual cuando una delta de t es igual a 0. Encontramos que ds sobre t es igual a db, que sería el volumen de control sobre t, menos cada una de las propiedades en el punto 1, que sería b1, p1, v1 por el área 1 más las mismas propiedades que en el primer área, pero esta vez en el segundo, estudiados desde el segundo punto. Principalmente encontramos que el volumen de control es aquel área que se selecciona de cierto sistema o de cierta comunidad, donde encontramos una masa entrante y una masa de salida, y un vector normal n. Generalizando el proceso, se considera una área superficial diferencial dA sobre la superficie de control y se genera un vector normal exterior unitario al gesto de la propiedad B, que sería la propiedad por una normal por un diferencial de área. En la deducción del teorema de Reynolds, cuando integramos aquella ecuación y en una relación de aspecto del tiempo o gradiente del contenido, la propiedad B mayúscula del volumen del control, si se sustituye en la ecuación 2 y 3 que buscamos al inicio de la presentación, encontramos la siguiente ecuación, que sería delta de Bs sobre t es igual a a la derivada de respecto al tiempo por la integral del volumen de control más el sistema de control. Podemos hallar que esta sería la ecuación o la deducción del teorema del transporte de Reynolds. Derivación del teorema del transporte de Reynolds. Si no se requiere el flujo neto de la salida en B, la ecuación quedaría como delta de Bs sobre t es igual a d sobre t de la integral del volumen de control por Pb por el diferencial del volumen. Ahora, si es un flujo estacionario, el que se está analizando, la ecuación quedaría como delta de Bs sobre delta de t es igual a d sobre delta de t de la integral del sistema de control B por V por n por el diferencial de área. Una de las maneras para derivar esta ecuación lo podemos hacer de la siguiente manera. La variación de las propiedades en B en el sistema es igual a la acumulación de B dentro del sistema de control más el flujo neto de la salida de B a través de la superficie de control. Volumen de control y sistema. Un fluido es un tipo de materia que es relativamente libre de moverse e interactuar con su entorno, como con cualquier materia. El comportamiento de un fluido se rige por las leyes fundamentales que se aproximan mediante un conjunto apropiado de ecuaciones. Uno de los conceptos importantes utilizados en el estudio de la estática y la dinámica es el diagrama de cuerpo libre, es decir, identificamos un objeto, lo aislamos de su entorno o su sistema, reemplazamos su entorno por las acciones equivalentes que ejercen sobre el objeto y se aplican las leyes del movimiento de Newton. En mecánica de fluidos a menudo es bastante complicado identificar y realizar un seguimiento de una cantidad específica de materia. Una porción finita de un fluido contiene un número incontable de fluidos, partículas que se mueven con bastante libertad, a diferencia de lo que se comporta
un sólido, el cual puede formarse, pero por lo general permanece relativamente fácil de identificar. Para el caso de A, el fluido fluye a través de una tubería. La superficie de control fija consta de la superficie interior de la tubería, el extremo de la salida en la sección 1.22 y una sección a través de la tubería 1.12. Como se ha venido tratando el concepto de derivada material o derivada sustancial, la interpretación física para esta derivada es muy simple y es que nos proporciona la tasa de cambio temporal de una propiedad de un fluido, bien sea su temperatura, velocidad, presión o volumen, asociada a una partícula de fluido que transcurre a través de un sistema cerrado. El valor de ese parámetro para determinada partícula puede cambiar debido a los efectos no estacionarios o a los fluidos unsteady mencionados anteriormente en la presentación. Con esto nos ayuda a que el teorema de transporte de Reynolds se pueda relacionar con esta derivada, ya que nuestro teorema de Reynolds implica esa derivada para representar los efectos no estacionarios asociados con el hecho de que los valores del parámetro del volumen de control pueden cambiar con el tiempo. Para un flujo estacionario, este efecto desaparece porque el fluido fluye a través del volumen de control, pero su cantidad de propiedad, sea específica, fluye a través de ese volumen y no cambia con el tiempo. Mientras que cuando hay cantidad en la propiedad B de nuestra ecuación dentro de ese volumen, sí genera el cambio a través del tiempo. Asimismo, la suma del efecto no permanente y un efecto convectivo de esa tasa de cambio que nos proporciona la derivada sustancial puede aplicarse para un operador escalar como la temperatura, o asimismo ese operador material puede verse representado en un vector como la velocidad. También es cierto que para el teorema de transporte de Reynolds, los parámetros particulares de interés es B mayúscula y B minúscula, que se pueden representar tanto como escalares o vectores, permitiéndonos relacionar con los puntos de vista langrarianos y eulerianos, conociendo ya que el langrariano es como seguir esa partícula a través del transporte que realiza, o observar el efecto euleriano, que nos da un punto específico en el espacio para poderlo analizar y analizar sus propiedades. Para los fluidos steady o fluids steady, consideramos un flujo estacionario de modo que nuestra ecuación larga del teorema de Reynolds se nos reduce casi a la mitad, quedándonos como la derivada del sistema con respecto al tiempo es igual a la integral del sistema de control densidad por la propiedad B minúscula o B intensiva por la velocidad por un vector unitario, esto multiplicado por un diferencial de área. Para estos casos se produce un cambio en la cantidad de B mayúscula, propiedad extensiva de nuestro sistema, que se asocia al sistema siendo 0 en nuestra parte izquierda. Debe haber una diferencia neta en la velocidad a la que V fluye hacia el volumen de control en comparación con la velocidad a la que sale el volumen de control. Es decir, que nuestra integral de la parte derecha sobre esas proporciones de entrada del sistema o de la superficie de control no sería igual y se opondría a la integral sobre las porciones de la salida de la superficie. Consideramos nosotros un volumen de control en nuestra región de estudio a tratar. Para este caso es 0 por conservación de la masa. Por lo tanto, nuestro flujo de masa debe ser el mismo a la entrada como el mismo a la salida. Para el parámetro B extensivo del momento en el sistema, ese momento no necesita ser constante. De hecho, por la segunda ley de Newton, esa tasa de cambio es temporal en el momento sobre el sistema.
porque nuestra fuerza neta o F que actúa sobre el sistema al lado izquierdo de nuestra ecuación debe ser distinto de cero. Por lo tanto, nuestro lado derecho, que representa el flujo neto del momento, a través de nuestra superficie de control siempre debe ser distinto de cero. El flujo del momento en ese volumen de control o en nuestra zona de estudio no necesita ser el mismo que el flujo de momento desde el volumen de control. Como ejemplo o a manera de aplicación de nuestros fluidos steady, pueden ser los motores a reacción o los cohetes, ya que para estos ejemplos o estos dispositivos o estas máquinas, esos flujos estacionarios con propiedad B extensiva dentro de nuestro volumen de control o de nuestra zona de estudio, o en este caso aplicado al motor o a la parte del cohete, no necesitan cambiar con el tiempo. Esta propiedad que va asociada a esa zona de estudio no depende de la propiedad particular que se esté considerando en el momento. La cantidad de la propiedad asociada con el sistema puede o no cambiar con el tiempo, dependiendo de la propiedad particular que se está considerando y de nuestra situación del flujo en cuestión, dependiendo factores como temperatura, masa, presión, volumen, y esa diferencia que está asociada entre el volumen de control y el sistema viene determinada por la velocidad a la que V extensiva o V mayúscula atraviesa en esa superficie de control. Flujo inestable se refiere a un fluido en el cual las propiedades del fluido, como la velocidad, la presión y la densidad, cambian de manera irregular con el tiempo y la posición. En este tipo de fluido, las partículas del fluido se mueven de forma caótica. Para calcular este movimiento, tendremos en cuenta la variación de las propiedades de B en el sistema, que ésta será igual al fluido neto de la salida de B a través de la superficie de control. Esta vez no se tendrá en cuenta la parte de la acumulación de B dentro del volumen de control. Además, para estos casos se supondrá que el fluido es unidimensional, con una velocidad que será igual a una velocidad inicial por una componente cualquiera. También se tendrá en cuenta que la velocidad inicial estará en función del tiempo y que la densidad será constante, por lo que se deduce que el fluido será incompresible. Además, en cualquier instante del tiempo, todas las partículas del sistema tienen la misma velocidad. Aclarado eso, se podrá realizar la integral del sistema de control, que nos quedará que por un lado la densidad negativa será multiplicada por la velocidad inicial al cuadrado por un área de interés 1 por la componente más la densidad por la velocidad inicial al cuadrado por un área de interés 2 por la componente, que será igual a 0. Los volúmenes de control móviles, también conocidos como sistemas de referencia móviles, se dan cuando los volúmenes de control se desplazan con una velocidad absoluta por una velocidad relativa. La velocidad del fluido está en relación a la superficie del control. Estos volúmenes se pueden calcular por medio de ecuaciones donde hay un escalar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la presión, que varía con el tiempo y una posición. Como vemos, un delta de presión es igual a la componente de las presiones en X, en Y y en Z, multiplicadas por un diferencial de tiempo. Luego se hará un factor común del delta de tiempo y quedará la ecuación al final, que será el gradiente operador por las componentes y por el producto punto del delta de presiones, que nos quedaría de esta manera. Muchas gracias.